Ahora los chicos, el barrio y la ciudad que queremos es un programa del Instituto Municipal para la Formación y el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, dependiente de la Municipalidad de Villa María. ¿Cómo eligen los niños a sus autoridades? El proceso de elección de autoridades de los niños y niñas se realiza en 2 etapas o fases: las elecciones primarias o por consejo y las elecciones generales. Durante la primera fase, los miembros de cada consejo elaboran propuestas fruto del proceso de observación y reflexión que junto a sus pares y coordinadores llevaron adelante durante las sesiones y reuniones de todo el año. Las propuestas son presentadas por los niños que puedan y quieran hacerlo, siempre y cuando se encuentren cursando 5º grado. En caso de ser elegidos como autoridades de los niños, ejercerán su mandato durante su 6º grado. Los participantes de cada consejo votan la propuesta del candidato o candidata que más represente sus intereses. De esta primera elección surge una fórmula con un candidato intendente de los niños y otro viceintendente, según la cantidad de votos que hayan recibido. Campaña electoral. Una vez elegidas las fórmulas de candidatos a intendente y viceintendente que representarán a cada consejo en las elecciones generales, se procede a comunicar las propuestas a los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º grados de todas las escuelas. De esta manera, las y los votantes pueden pensar y ejercer el derecho al voto de manera consciente. En particular, en este momento, las escuelas y sus maestros resultan fundamentales para acompañar el proceso. Elecciones generales. Una vez conformadas las fórmulas por consejo y comunicadas las propuestas de los candidatos a todo el padrón electoral escolar, se procede a realizar los comicios generales en todas las escuelas de la ciudad. Los niños y niñas de 4º, 5º y 6º grado sufragan y eligen a sus autoridades. Villa María, Ciudad del Aprendizaje UNESCO.